Vamos a crear un listado de usuarios que son los que vamos a permitir que se conecte al servicio FTP. Entonces, vamos a llamar eso usuarios, vamos a llamarlos usuarios virtuales. Vamos a editarlo. Vamos a poner simplemente el listado ahí. Vamos a llamarlo usuarios virtuales. .txt, ¿sí? Y dentro de ese archivo vamos a colocar, como les mencionaba, usuario, password, usuario, password. Entonces vamos a crear un usuario, por ejemplo, que se llame Pedro y la contraseña que sea Pedro 2018. Y uno que se llama, no sé, Juan. Y Juan 2018, ¿cierto? Entonces, tenemos dos usuarios con su password. Y creemos a Pepe. Pepe 2018. Vamos a guardar, ¿cierto? Entonces, creamos. ¿Sí? Revisamos cómo quedó. Entonces ahí quedó. Pedro 2018, Juan 2018, Pepe 2018. Creamos un conjunto de usuarios y sus passwords ahí seguidos. Ahora, vamos a crear a partir de ese archivo que acabamos de generar una base de datos, ¿cierto? Con un comando que se llama deveload, ¿cierto? Vamos a crear como una especie de base de datos con ese archivo. Deveload. ¿Sí? Deveload. Con las opciones "-t mayúscula, "-t minúscula, hash, "-f, la ruta donde creamos eso, home, usuariosvirtuales.txt y la ruta donde queremos que quede el archivo generado. Vamos a decirle que quede en bsftpd, que es la ruta por default, y vamos a llamarle usuarios virtuales, pero este ya tiene una extensión .db, ¿sí? Que es como una pequeña base de datos. Le estamos diciendo, a partir del archivo de usuarios virtuales, créeme una base de datos que se va a llamar usuariosvirtuales.db, que va a estar en bsftpd. Listo, ya quedó. Entonces, si nosotros nos vamos allá a etc bsftpd usuarios virtuales, bueno, vámonos ahí, le damos ese, hay uno que ya efectivamente se llama usuariosvirtuales.db, ¿sí? Ya está ahí. De hecho, vamos a mirar las opciones de ese comando de deveload para que revisemos, ¿sí? Entonces, deveload. Entonces, vamos a mirar las opciones, ¿cierto? Entonces, nosotros le colocamos la opción T mayúscula, ¿cierto? Entonces me dice T mayúscula. Esta opción permite crear como una base de datos o aplicaciones en algo que se llama NumBerkeley, ¿sí? Con la posibilidad de cargar un archivo. Para este caso, cargamos el archivo que creamos de manera original. Esta es la opción "-t", "-t mayúscula. "-t minúscula también le colocamos, ¿recuerdan? "-t minúscula dice especifica el método de acceso. Entonces, si la opción "-t" no es especificada, la base de datos se cargará dentro del mismo tipo como dump, ¿cierto? Entonces es básicamente especificar el método de acceso. ¿Y qué otra opción le colocamos? "-f minúscula. Uy, se me salió. "-f minúscula, ya lo buscamos acá. Input, entonces read from specific input file. Entonces le estoy diciendo el nombre o la ruta al archivo que estoy especificando. ¿Qué otra opción colocamos? Hash. Vamos a ver si aquí aparece hash. No sé si aparece hash.
aquí aparece la opción hash. Esta es una opción. Si aquí especifica. Bueno, no vi la opción. Pero le estamos especificando la opción hash. Creo que sí, aquí me dice que esa es una de las opciones de hacerlo. Pues generalmente cuando uno utiliza un hash es para que él haga digamos que es un mecanismo de seguridad para mirar el hash del usuario y que concuerde con, con lo que está escrito. Eso es lo que generalmente uno hace con el hash. Entonces esas son las opciones de ese comando dbload, ¿sí? Dbload. Entonces, recordemos, "-t", ¿qué aplicaciones no son Berkeley DB? "-t minúscula, especificar el método de acceso, "-f", especificar el archivo de entrada. Eso fue lo que hicimos. Ahora, hay un archivo que es donde se centraliza todo el tema de autenticación y es utilizado por varios programas. Entonces debemos crear ese archivo donde vamos a especificar todo el tema de autenticación. Eso no existe y nos toca crearlo. Y vamos a crearlo a mano. Entonces, ¿dónde lo vamos a crear? En la siguiente ruta. etc pam.d y ahí vamos a crear el archivo bsftpd virtual. ¿Sí? Bueno, quiero moverme primero ahí. Si ustedes ven, aquí hay varios archivos donde se centraliza el tema de autenticación, ¿sí? Hay varias cosas y ahí es donde vamos a crear ese archivo. Aquí hay uno, miren que aquí hay uno que se llama bsftpd, ¿cierto? bsftpd, vamos a mirar a ver qué hay ahí. cat bsftpd. Entonces miren lo que ya me trae una información. Entonces dice pan 10 session, ¿cierto? Opcional, ¿cierto? AUTH required, la ruta, algunas otras cosas. Es decir, que yo a partir de ese archivo de ejemplo puedo crear el archivo que necesito, ¿sí? Y editar las líneas. Entonces yo le voy a decir que me copie, ¿cuál? bsftp al nombre del archivo que yo le voy a poner bsftpd y le voy a poner virtual, ¿sí? Entonces ya me copió el contenido. Ahora vamos a editar, ¿cierto? Vamos a editar ese archivo, el bsftpd-virtual, ¿sí? Y vamos a dejar lo que necesitamos. Entonces esta session dice que es opcional. Pues quitemos esta línea. Creo que es dd, ajá, en Vim. Entonces, AUTH required. Aquí me muestra alguna. Esto no required. Voy a decirle. Acá vamos a borrar esto aquí. Y le voy a decir que userdb.so account, este es dd, este también, incluye account y session. Vemos solo este. Listo, account required también. Y la ruta de este archivo DB va a estar en etc bsftpd. ¿Recuerdan la ruta completa?
¿Cómo le pusimos nosotros? Usuarios virtuales. Usuarios guión bajo virtuales. De todas maneras, ahora vamos a hacer una cosa para no equivocarnos. Entonces, cd etc bsftpd, ¿cierto? Y le llamamos usuarios virtuales.db, ¿sí o no? Usuarios virtuales.db. Estábamos en... ¿Estamos acá? Sí. Ah, no. Usuarios virtuales, le quito el punto db porque yo le estoy especificando acá que es db igual, entonces le estoy diciendo que sea de ese tipo de extensión. Aquí igual, user db y lo mismo. etc bsftpd usuarios virtuales y section también required y le digo am.login uid.so. Listo. Salgo y ya quedaron esos parámetros. Bueno, como les digo, este es básicamente son unas opciones necesarias para autenticar los usuarios en la base de datos creada. Eso que nosotros acabamos de hacer son algunas opciones dentro de que nos permite autenticarnos con esos parámetros de esa pequeña base de datos que creamos con ese comando de veloa. Esos son unos permisos. Profe, en ese archivo todos eran puntos, ¿no? Ajá. Puso uno Realizar siempre es crear una copia de los archivos de configuración. Entonces vamos a crear una copia antes de comenzar a editar el bsftpd.com. Vamos a crear una copia. Entonces bsftpd.com y vamos a crear una copia ahí mismo. Y le vamos a colocar .all, ¿sí? Para que en algún momento si nosotros tenemos un error nos podamos volver al archivo original, ¿sí? Entonces ya ahora sí lo podemos editar. Entonces vamos a editar el archivo etc bsftpd.com. Recuerden que este archivo hasta ahí este está limpio, no lo habíamos tocado. Entonces ya vamos a comenzar a editar ese archivo y a colocar algunos parámetros. ¿Qué parámetros vamos a establecer? Vamos a establecer vamos a indicarle todo lo que nosotros acabamos de hacer. Es decir, vamos a decirle, verá, cargue los usuarios de la siguiente base de datos. Ya no va a ser una autenticación por usuarios locales. Todas esas cosas son las que vamos a especificar dentro del archivo. Entonces, decimos anónimos enable, le decimos que no tenga acceso anónimo. Local enable, pues podríamos decir, podríamos ahí decirle que no, ¿cierto? Entonces estaríamos diciéndole que no puede haber acceso local. ¿Sí? Gray enable le decimos que sí. Hay un parámetro, vamos a buscarlo, que dice chroot local. Ya les voy a mostrar dónde está.
es este de aquí. Entonces, ese ch root local user, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar este en sí, este de local. Y ahora les voy a especificar algo que ustedes pueden hacer con el tema de usuarios locales. En este parámetro de ch root local users, dice aquí, usted puede especificar de manera explícita los usuarios que están, los usuarios locales. Entonces les había dicho que uno puede crear un archivo donde especifica los usuarios locales que se pueden conectar a FTP. Pero también uno puede decirle, también puede indicarle que esos usuarios no estén enjaulados, lo que les había mencionado, que esos usuarios solamente puedan estar dentro de un directorio y no se puedan mover bajo la estructura de archivos. Eso también se puede hacer. Entonces vamos a decirle ch root local user yes para que esos usuarios locales se puedan acceder únicamente con un archivo. Aquí vamos a agregar algunos parámetros, ¿sí? Que ya no están acá. Entonces dice PAM Service Name BSFTPD, ese parámetro está, pero recuerden que nosotros le llamamos a ese archivo, el último archivo que editamos donde le colocamos pam.so, le llamamos bsftpd-virtual, ¿sí o no? _virtual. ¿Sí? Sin la extensión, ¿sí? Sin la extensión. User, vamos a decirle acá también que ese usuario, estos son parámetros que vamos a agregar. Les voy a decir que este usuario, lo que pasa es que voy a generar una cosa, que esos usuarios que ya especificamos en ese archivo de configuración, recuerden que creamos algunos ahí, Juan, Pepe, Pedro, van a estar, los vamos a meter por allá en var www.html y ahí le voy a crear un directorio que se llame así, que lo cree de manera automática, uno que se llame Juan, uno que se llame Pedro y uno que se llame Pepe, que es decir que ellos cuando se conecten por FTP van a estar enjaulados únicamente ahí y que no van a estar ni en el home ni en ninguna otra parte, les va a permitir ver únicamente lo que esté ahí metido. Entonces cuando ellos se autentiquen e ingresen, los va a poner ahí, en su ruta, ¿sí? En la ruta que les vamos a colocar. Entonces para eso es este parámetro. Entonces le digo que local que la ruta local va a ser allá donde les estoy diciendo, en var www.html y con el token que estamos generando arribita se va a autenticar, ahí se va a crear como un directorio con el nombre de quién, del usuario. Entonces ahí va a estar una carpeta que se va a llamar Juan, una que va a llamar Pedro, uno que va a llamar Pepe. Vamos a permitir, por ejemplo, el tema de los usuarios invitados. Entonces miren muchachos, si nosotros nos movemos a usr char doc bsftpd, ¿cierto? Y la versión enter, le doy en ls, mire toda la información que me trae. Y hay una carpetica que se llama sample. Entonces vamos a irnos a esa carpeta y hay algunas opciones. Entonces me dice, mire, sí, y aquí está la que nosotros estamos configurando, que es Virtual Users. Vamos a movernos a ese. Virtual Users. Y miren que dentro de Virtual User hay varias cosas. Está el bcftpd.conf, que es el que estamos editando ahorita, ¿sí o no? Y está un bcftd.pan, que fue el otro archivo que editamos ahora. ¿Sí recuerdan que ahorita colocamos un db no sé qué .so y uno diría, profe, ¿de dónde viene esa información?
Pues miren, lo primero, si yo le digo ese logins.txt, me dice cómo está. Tun, fu, Fred, bar. Es decir, lo que nosotros hicimos. ¿Recuerdan? Usuario, password. Después me dice que hay un readme. Vamos a ver qué dice ese readme. Entonces me dice algún ejemplo. Aquí hay un ejemplo de una sesión por FTP. Y están algunos comandos que se utilizaron. ¿Qué más hay ahí? Hay una, dice readme.configuration. Entonces vamos a entrar a ese. ¿Qué dice ahí? .configuration. Entonces me dice, este es un ejemplo de cómo se tiene que configurar el archivo PA, ¿cierto? PAN con virtual users. Y aquí hay un ejemplo, ¿sí? Hay un ejemplo de algunas de las cosas que nosotros hicimos allá. Entonces están las opciones, ¿sí? Dice, vea lo mismo que hicimos acá. Develop, ¿sí lo ven acá? Develop menos T menos. Entonces lo que yo les vengo a decir acá de alguna manera es que la configuración de FTP virtuales, si bien uno con la práctica la va haciendo de memoria, también ocurre que si usted por alguna razón se le olvida alguna cosa, usted puede ir a mirar a los archivos de ejemplo y puede sacarlo adelante sin inconveniente, ¿sí? Entonces, acordarse dónde está la ruta, user chat 2 veces ftpd, examples y user virtuales. Acá entonces lo mismo que hicimos, develop menos t. Entonces miren acá, lo primero, acá está el primer pasito, dice cree la base de datos virtual. Entonces lo primero que tiene que crear usted es un archivo, para este caso lo llamaron logins.txt, que especifica a Tom con su password food y a Fred con su password bar, ¿sí o no? Entonces lo mismo que hicimos, después se crea la base de datos en el develop, que requiere que este Berkeley esté instalado. Después, ¿qué me dice? Después usted crea este etc bcftp login.db, que este es el que se creó acá. Este ya lo creó. Me dice que le ponga ¿qué? Permisos, ¿cierto? Un chmod 600. Después me dice cree un archivo PAN, el PAN con los permisos, ¿cierto? Los permisos. Y aquí está. Auth required, mírenlo acá. Lo mismo que hicimos, ¿cierto? El auth required y el account required, ¿cierto? Y con la ruta, sino que nosotros no le pusimos la ruta lead security, sino que de una vez le pusimos el archivo, ¿cierto? El pam-userdb.so, ¿cierto? Pero es lo mismo. Y la ruta donde quedó el archivo. Después me dice, en donde está el archivo de configuración de usuarios virtuales, pues haga lo siguiente. Bueno, mejor dicho, ahí está el paso a paso. Me dice qué debo agregar o las líneas que tengo que agregar. Anonymous enable no, local enable yes, write enable no. Bueno, asegúrese. Mire lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Lo que estamos haciendo ahí. Inicia el servicio y acá las pruebas y se acabó el servicio. Pero ahí está como el paso a paso de lo que usted tiene que hacer, ¿sí? Está el paso a paso de lo que estamos haciendo. Entonces, sigamos entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Editando el archivo BCFTP, íbamos en ese paso de edición del archivo bcftp.com. Entonces, sigamos allá. Listo, entonces estamos por acá. Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo algunas cositas adicionales. Ya van a ver qué estamos haciendo adicional. Entonces íbamos acá, ¿cierto? En local. Local le habíamos puesto la ruta var www html user, ¿sí? A web enable yes. Estos vamos a comentar estos dos parámetros. Web enable yes. Virtual use local, digo que sí, que oculte el ID, digo que sí, y le voy a decir que permita escribir en los archivos.
Listo, ¿cierto? Entonces, esos eran los parámetros que íbamos a editar en ese archivo de configuración. Hay algunas líneas opcionales que es, por ejemplo, vamos a ver las otras líneas que podríamos editar que están acá. Dice, están asociadas con los puertos. Recuerden que hablábamos que en el modo pasivo él puede coger un puerto aleatorio. Yo le puedo decir desde a dónde hasta dónde. Vamos a mirar acá donde está este control W para buscar. No lo veo. Bueno. Podríamos colocarlos, pues no lo voy a tocar, pero podríamos decirle de qué puerto a qué puerto esté. ¿Sí? Eso no. Pues, el idle section también, el anónimo enable, ya le habíamos dicho que no, ¿cierto? Arriba estaba. Le habíamos dicho que no. Si quiere que se coloque una contraseña para ese usuario anónimo también, bueno, ya. Entonces, ese no le vamos a hacer nada más. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Reiniciar el servicio, ¿cierto? Esperando que el servicio inicie sin problema. Entonces, vamos a decirle systemctl start bsftpd. Hay errores, ¿sí o no? Hay errores. Entonces vamos a mirar. ¿Cierto? Y vamos a primero a virtual host, ¿cierto? Que es donde estamos trabajando. Entonces vamos a irnos a esa carpeta virtual host y ahí hay varias cosas por virtual host, no, virtual users. ¿Cierto? Entonces hay un archivo que es de extensión .pam, ¿cierto? Que es el que nosotros editamos, pero mire que hay una particularidad, hice dos cambios en lo que estábamos haciendo. El primero es que si nosotros vemos este bsftpd.pam, me dice que me da toda una ruta completa, ¿sí? Yo verifiqué y efectivamente esa ruta es como se está marcando acá. Entonces, en el archivo de configuración que nosotros habíamos creado, le coloqué no solo el nombre del archivo, sino que le coloqué la ruta completa. Entonces, si recuerdan, eso estaba ya en etc.pam.d y le llamamos bsftpd-virtual, ¿cierto? Entonces, ¿qué hice? Le coloqué la ruta completa. Lead security pam userde.so, el account también, y el de session require también le coloqué la ruta completa, ¿sí? Eso fue el primer cambio que hice, porque antes le había puesto solamente pam userdb.so, le puse la ruta completa nombrando a cada archivo. Eso por un lado. Por otro lado, había cometido un error en el archivo bsftpd.com y era el siguiente: había un parámetro de los que agregué que había puesto hide de id y era ides. Yes. ¿Y en dónde me di cuenta que el archivo tenía ese error? Pues acá en la configuración de, vamos a darle bsftpd.com. Aquí no lo vi. Vamos a mirar aquí readme configuration. Por aquí lo vi. No, aquí no estaba. Bueno, lo revisé el parámetro en uno de estos archivos, no recuerdo en uno de estos, y me di cuenta que no era hide id, sino hide ides, ids, ¿cierto? Ahí me equivoqué. Entonces lo corregí, pero acá no lo veo escrito. No sé si lo vi en otro de los archivos que están acá. Vamos a mirar de todas maneras. Vamos a ver si lo puse en virtual.
users ahí estoy, ¿no? Virtual host. Vamos a ver si acá, no, aquí no era. Mírenlo aquí, ahí fue donde lo vi. IDES era IDS igual a yes. Entonces ahí ya me di cuenta que me había cometido un error. Entonces me comencé a buscar los parámetros, a ver si de pronto tenía un parámetro errado, y ahí me di cuenta que tenía ese error en el archivo de configuración. Entonces ya después reiniciamos el servicio, y el servicio, pues aquí podemos verlo en su estado. El servicio ya está corriendo sin problema. Ahí todavía no hemos terminado, vamos por buen camino, pero nos faltan algunas cosas. Ahora, vamos a mirar, ya estamos prontos a terminar. No sé si recuerdan, vamos a mirar algo acá en el archivo bsftpd. Si ustedes recuerdan, al final nosotros colocamos una ruta donde van a estar, digamos que las rutas locales, las rutas de FTP de los usuarios. Y dijimos que iba a estar en var www.html y el nombre del usuario, ¿cierto? ¿Cuáles son los usuarios? ¿Recuerdan dónde habíamos puesto los usuarios? ¿Cierto? Le pusimos usuarios virtuales, y se llama Pedro, Juan y Pepe. Vamos a crear esos directorios. Entonces vamos a crear esos directorios en esa ruta, en var www.html, y vamos a crearlos todos de una vez. Entonces vamos a crear a Pedro, Juan, y Pepe, ¿cierto? Vamos a mirar si efectivamente está allá, ¿cierto? Var www.html. Entonces está Juan, Pedro, Pepe. Creamos los tres, ¿sí o no? Y vamos a cambiarle los permisos. Vamos a decirles que a eso y lo que esté adentro le coloque FTP. ¿A quiénes? A todos los archivos. A Juan. ¿A quién más? A Pedro y a Pepe. Entonces ahora si le digo el S-L, entonces Juan, Pedro y Pepe tienen usuario propietario FTP, grupo propietario FTP, ¿cierto? Tienen usuario y grupo propietario FTP. ¿Listo? Vamos por ahí. Ahora ya nos acordamos de abrir los puertos. Recordemos el tema de la bandera. ¿Recuerdan eso? GetSetBull, ¿sí? Le dije -a, vamos a filtrar grep FTP, ¿cierto? Entonces nos aparecía esta opción, FTPD Full Access, ¿sí? Vamos a colocar ese Full Access. Entonces le vamos a decir setBull -p FTPD Full Access, y le ponemos un 1, ¿cierto? ¿Para qué? Que tenga acceso. Para el S-Linux. El SEUL es para el S-Linux. De la bandera, de esas banderas, para ponerla en on. Está en off, entonces para ponerla en on. Entonces, verificamos, muchachos. Y entonces, miren, volvemos, ¿cierto? bsftpd virtual. Entonces, acabamos de corroborar que no hay que colocar la ruta absoluta,
¿sí? Sino únicamente la ruta relativa a los archivos que estamos nombrando. Para este caso, estos tres y ya. Pero ¿cómo identificamos eso? Con el tail. Tail, ¿cierto? Tail menos F, el tail que estamos corriendo, vamos a darle kill all tail. Kill. Vamos a mirar el proceso como está corriendo. Véalo acá. Ese es el 22281. Vamos a matarlo. ¿Sí? Entonces lo vimos es con prendiendo el tail. Var load security y lo enviamos a segundo plano, ¿cierto? Para poder seguir trabajando. Y ya con esto nos dimos cuenta, mire, user Pedro, exacto. Entonces ahí nos dimos cuenta que esto, miren que acá, DL open, pan user db, efectivamente funcionó. Entonces, pero eso nos dimos cuenta con el tail, de que estaba botando errores en esa línea. Entonces lo importante de mirar un log, con el log uno verifica los errores, los posibles errores. Y así